Estamos entrando, o ya estamos en una etapa preelectoral para las elecciones nacionales aquí en los Estados Unidos. Y he estado escuchando algunas entrevistas de todos los candidatos de ambos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y en una de las entrevistas que se hace en una de las cadenas nacionales al doctor Ben Carson, en una de las cadenas de televisión nacional, está en el YouTube, bajo el tema de Ben Carson on Being Black, de agosto 10 del 2015, le hacen una pregunta al doctor Carson como precandidato, y le dicen: ¿usted cree que el presidente Obama es cristiano? Si el doctor Carson responde y dice: eso es lo que él dice. El periodista quería que el doctor Carson afirmara que el presidente es cristiano, y dice otra vez: él dice que es. Carson responde y dice: le tomaré la palabra. Entonces el periodista dice por tercera vez: él dice que es cristiano, cree en Cristo y va a la iglesia. ¿Por qué usted no puede simplemente decir que es un cristiano? Doctor Carson responde que simplemente puedo decir que le tomaré la palabra, y el periodista dice: ok. Hermanos, esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos y respondernos qué significa ser un cristiano. Aparentemente el periodista tiene una idea de lo que es ser cristiano, y desde el punto de vista periodístico, el periodista Wolf Blitzer es el que hace esta entrevista, conocido en CNN, y él tiene una idea de lo que es ser cristiano, y por eso desde su punto de vista hace estas preguntas al doctor Carson. Pero la misma pregunta es para nosotros el día de hoy. Y esta es la séptima serie de los sermones que estamos concluyendo hoy, respondiéndonos con las Escrituras qué significa ser un cristiano. Con motivo de presentar el Evangelio del Señor Jesucristo a las vidas de muchas personas que han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, y aquellas que piensan que han entregado su vida al Señor Jesucristo, presentamos esta serie de sermones que nos llevan a reflexionar acerca de lo que significa ser cristiano. Muchos en la nación americana son cristianos nominales o cristianos culturales, y estos mensajes nos llevan a reflexionar lo que la Escritura responde, lo que significa ser un cristiano. Hemos estado hablando acerca de 6 temas antes de este, y nos hemos preguntado en la primera vez, cuando hemos hablado de Lucas capítulo 5, 27 al 32, ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa tomar una decisión. Un cristiano es una persona que ha tomado una decisión de seguir al Señor Jesucristo y sus enseñanzas basado en la palabra de Dios. Luego hemos estado hablando de Mateo 7, 15 al 20, y nos hemos vuelto a hacer la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Y nos hemos respondido que un cristiano es una persona que presenta un cambio en su vida. Y ese cambio está relacionado al conocimiento de la palabra de Dios. Es una persona que implementa estos cambios en su vida cristiana. No puede haber un creyente en el cual no se puede haber cambio en su vida cristiana, en su carácter cristiano. Luego nos hemos preguntado en Lucas 9, 21 al 27, y nos hemos hecho otra vez la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Y un cristiano es una persona que acepta el desafío del Señor Jesucristo, el desafío de lo que significa seguirle al Señor Jesucristo. Y hemos preguntado después en el cuarto tema, otra vez, y hemos respondido en Juan, en el capítulo 1, versículo 11 al 12, y nos hemos vuelto a preguntar qué significa ser un cristiano. Y Juan nos responde que un cristiano es una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, que le da la bienvenida a su vida y empieza a andar con el Señor Jesús todos los días de su vida. Ese ha sido el tema 4.
Y en el tema 5 nos hemos vuelto a preguntar qué significa ser un cristiano y nos hemos respondido con 2 Pedro del capítulo 2, versículo 1 al 3, que nos responde y nos dice: ser un cristiano es una persona que crece espiritualmente. No es una persona que se detiene, no es una persona que solamente asiste a una congregación, sino es una persona que crece espiritualmente, tanto en el conocimiento de la palabra de Dios como también en su carácter cristiano. Y la anterior semana hemos hablado otra vez y nos hemos hecho otra vez la siguiente pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Y nos hemos respondido con Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 23 al 25, que dice que un cristiano es una persona que se congrega. Es una persona que tiene la seguridad de su salvación, que cuando hace la oración de entregar su vida al Señor Jesucristo, esa oración se autentica por su perseverancia en la fe. Un cristiano es aquella persona que no abandona su fe, que no está on and off en su fe. No es que está y no está en su fe, sino que es una persona que vive la fe cristiana y no abandona su fe cristiana en ningún momento de su vida, ni tampoco abandona por largo tiempo, ni por ningún tiempo su fe cristiana. Es una persona que se congrega. Y el no congregarse, el no venir a reunirse con los demás para crecer en exhortación, es una muestra de abandono de la fe. ¿Qué significa ser un cristiano? Un cristiano significa es una persona que se congrega. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa una persona que ha tomado una decisión, es una persona que presenta cambio en su vida, es una persona que acepta el desafío de seguir al Señor Jesucristo, es una persona que recibe al Señor Jesucristo en su vida, es una persona que crece, es una persona que busca y vive en comunión del resto de los creyentes. Y el día de hoy estaremos hablando que ser un cristiano significa testificar del Señor Jesucristo. Y nos responderemos con Lucas en el capítulo 8, versículo 37 al 39, que un cristiano es una persona que testifica del Señor Jesucristo. Así que vamos a leer el capítulo 8, versículo 37 al 39, y dice así: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús les despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre bueno, nos dirigimos a ti en esta mañana. Y esta vez, como siempre, venimos con un corazón dispuesto para poder responder esta pregunta en nuestras propias vidas, reflexionando en nuestras propias vidas de lo que significa ser un cristiano. Y al terminar esta serie de sermones, con los cuales hemos respondido con tu palabra, te pedimos que la convicción del Espíritu Santo, Señor, abunde en el corazón de aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguirte. Y el día de hoy, Señor, los convenzas con tu Espíritu de justicia, de juicio y de pecado. Y el día de hoy vengan delante de ti para ser cristianos que perseveren en la fe hasta el fin. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, entonces, este es el último sermón de esta serie que responde a la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Lucas es un evangelio que presenta a los gentiles todo su contenido, y aunque no solamente es para ellos, pero mayormente hace énfasis de dar este evangelio a aquellos que no son judíos, que son los gentiles. Y presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, porque Él dice en el versículo 10 del capítulo 19, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Obviamente el autor de este evangelio es Lucas, en el cual vamos a basar esta respuesta que vamos a dar a lo que significa ser un cristiano. Y Lucas realmente escribe 2 tomos. Escribe el Evangelio según San Lucas, y la continuación de Lucas es Hechos de los Apóstoles. Por eso que ambos libros deberían de leerse juntos para poder entender el mensaje que Lucas le ha querido dar por inspiración del Espíritu Santo a estos 2 libros.
Lucas tiene un enfoque además misionológico. A Lucas le interesa la misión y por tanto está haciendo un enfoque como de misiones con su evangelio. Presenta al Señor Jesucristo en su misión de llevar el evangelio y a la iglesia, y a continuación de la iglesia muestra su misión de llevar el evangelio hacia los gentiles también. Entonces Lucas escribe el inicio además del ministerio del Señor Jesucristo y además habla acerca de cómo ha sido este inicio y cómo llega el evangelio finalmente hacia los gentiles. El libro se divide en 4 partes y la primera parte es la preparación, la segunda parte es el ministerio de Galilea, la tercera parte el ministerio hacia Jerusalén y la cuarta parte en Jerusalén. Así que continúa la secuencia más o menos también el libro de los Hechos, donde habla y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este pasaje que vamos a hablar se encuentra pues en la parte del ministerio a Galilea. Y nos otorga, hermanos, la respuesta a la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Y cuando leemos otra vez el versículo 37, dice así: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que les dejase estar con él. Hermanos, la multitud de los Gadarenos le ha rogado al Señor que se marche por el temor que había, porque el hombre que había sido liberado con él, por el Señor Jesús, estaba allá y todo lo que había sucedido les estaba causando mucho impacto. Hermanos, esta palabra entonces, cuando vemos en el versículo 37, nos conecta con el resto del contexto inmediato de este pasaje y de los versículos anteriores que vienen. Es la conclusión de la narrativa anterior, porque allá el Señor Jesús cruza el mar de Galilea hacia la región de Gadara y allá encuentra a un hombre que estaba poseído por muchos demonios. Y entonces, estando en el otro lado, al encontrarlo a él, lo que hace es echar fuera estos demonios, pero de una manera muy espectacular. Y cuando estos demonios le dicen al Señor: ¿qué quieres tú conmigo? ¿Por qué vienes antes de tiempo? El Señor le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: soy Legión, se llama Legión. Legión es un término que se utilizaba en el ejército romano para más o menos agrupar entre 5.000 y 6.000 hombres del ejército romano. Entonces, lo que está queriendo decir este pasaje, en esta parte está queriendo decir que la cantidad de espíritus demoníacos que estaban en este hombre, que caminaba ahí golpeándose, estaba desnudo, golpeándose su cuerpo, era aproximadamente entre 5.000 y 6.000. Por eso era su nombre Legión. Y entonces los demonios les ruegan al Señor y le dicen: no nos mandes al abismo, no nos mandes al abismo, mándanos a aquel hato de cerdos. Y allá había una gran cantidad de cerdos. Y el Señor los manda allá y estos cerdos se precipitan al mar y mueren. O sea que había un impacto grande entre los gadarenos por 2 cosas. Uno, por el despliegue del poder de Dios a través del Señor Jesucristo. Y podían ver cómo el Señor Jesús podía ordenar a estos demonios e ir a estos cerdos, a este hato de cerdos, y estos cerdos morir. Se veía que el hombre estaba libre y luego este hombre quería estar con el Señor. O sea, quedó completamente libre el hombre. Y entonces quería estar con el Señor. Pero el impacto de este milagro que el Señor muestra allá les causa temor a los gadarenos. Uno, por el despliegue del poder de Dios. Y segundo, porque les afectaba económicamente. A nadie le va a gustar que todo su ganado se precipite al mar. Así que le están invitando al Señor, le dice: por favor, Señor, váyase nomás, por favor, váyase, no queremos perder más ganado. La multitud se había atemorizado por el poder de Dios que el Señor Jesucristo había mostrado, y le pedían que se marchase, pues las pérdidas que estaban ocasionando eran cuantiosas también. Esta era una zona gentil, no era una zona donde vivían los judíos, y el maestro se vuelve a la barca y luego retorna hacia el otro lado de donde era la región de Gadara. Hermanos, ¿cuántas personas se alborotan el día de hoy por lo que significa entregar su vida al Señor Jesucristo? Por el costo que puede significar entregar su vida al Señor Jesucristo.
Aunque a pesar de que pueden atestiguar milagros, así como los de Gadara atestiguaron el milagro, el poder de Dios liberando a un hombre, vieron también las cuantiosas pérdidas que esto podía ocasionar, pero hay cuantos que se alborotan de seguir al Señor Jesucristo por lo que significaría dejar en su vida. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir esto a las personas cuando ha llegado el punto de invitarles a entregar su vida al Señor Jesús? Han dicho, pastor, pero eso significa que no voy a hacer esto, que no voy a hacer otro, que no voy a hacer, esto no puedo dejar, pastor, tampoco esto no puedo dejar, pastor, esto tampoco no puedo dejar. Así que voy a esperar nomás un tiempito más y después no voy a entregar mi vida al Señor Jesucristo todavía. ¿Cuántos toman la actitud de los gadarenos? Les ha causado temor cuando han visto el poder de Dios y lo que significa cuando el poder de Dios actúa en una persona. ¿Eres tú de esas personas? ¿Eres tú de esas personas que le ha entrado temor o no quiere dejar ciertas cosas de su vida? Pero es increíble cómo la palabra del Señor nos enseña en este pasaje que un cristiano es una persona que da testimonio del Señor Jesucristo. Aquí lo que está queriendo significar este milagro es que el Señor Jesús viene a la vida de las personas y no importa cuán mal esté la vida de esa persona, como este hombre que estaba endemoniado. Este hombre que estaba endemoniado ni siquiera podía hablar por sí mismo. No podía acercarse a Dios por sí mismo porque habían como 5,000, 6,000 demonios en él. No podía hablar. Los demonios sí hablaron con el Señor, pero él no pudo hablar. Así es la vida de aquellos a los cuales están sin Cristo, a los cuales ni siquiera pueden hablar, ni siquiera se pueden comunicar con Dios, pero Dios es poderoso para acercarse y darles un chance de que puedan salvar su vida. Esta liberación lo único que está mostrando es la soberanía de Dios y el poder de Dios que se acerca a la vida de las personas para poder cambiar su vida, que Dios les escoge, que Dios les convence su corazón, que Dios les toca su corazón, que Dios les habla para que vengan a la fe cristiana. Pero cuando Dios te convence con su espíritu en tu corazón que debes venir a la fe cristiana y entregarle tu vida al Señor Jesucristo, ese es el momento que debes obedecer y venir a la fe y entregarte al Señor Jesucristo, porque ese convencimiento que tienes en tu corazón viene por el poder del Espíritu Santo. Porque no hay manera que una persona se acerque a Dios si el Espíritu Santo no le convence, porque no tenemos capacidad de hacerlo. Este pasaje está diciendo eso. El endemoniado gadareno no tenía ninguna posibilidad de hablar de Dios, sencillamente porque estaba poseído. Necesitaba que Dios venga y le libere. Y esta es la misma situación de cada persona el día de hoy. No hay forma de que uno con su propia actitud pueda acercarse a Dios si Dios antes no le convence. El hecho de tú estar aquí en este lugar es que Dios ya ha permitido que llegues para que escuches la palabra de Dios, y el Espíritu Santo al convencerte, entonces, y tú decidas, te dé la vida eterna. Versículo 38 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Se habían atemorizado los gadarenos por lo que había pasado, le invitaron a irse, pero al contrario que los gadarenos se han atemorizado porque han visto el despliegue del poder de Dios y el costo que significaba el poder de Dios y el costo que significaba la actuación de Dios, el seguir a Dios. Al contrario de esto, el hombre que fue liberado no se quiere alejar de Jesús, él quiere estar con Jesús. Y esto es lo que típicamente pasa el día de hoy también. Las personas que encuentran a Cristo como su Salvador, reciben a Cristo como su Salvador personal en su vida, ellos tienden a acercarse a Dios, quieren estar con Dios, se ponen a disposición de Dios, así como este hombre que fue liberado de tantos demonios. El hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él. En otras palabras, estaba diciendo: Señor, yo quiero ser tu discípulo, quiero caminar con la gente que camina contigo. En cambio, los gadarenos reaccionaron y dijeron: no, yo no quiero pagar tan alto precio por este Jesús, andate nomás, Jesús de mi vida, no te necesitamos, ese tu poder me incomoda y además pierdo mi plata y mejor te vas. En cambio, este hombre que fue liberado dijo: Señor, yo quiero estar contigo, déjame caminar contigo, ir contigo, quiero estar entre tus discípulos ahí que caminan contigo. Es la reacción natural de aquella persona que es liberada por Cristo.
Ese es un cristiano, aquel que quiere caminar con el Señor Jesucristo. Aquel que no necesita invitación especial ni de su esposa, ni de su esposo, ni de su papá, ni de su mamá, ni telefoneadas constantes de su abuelita, ni de su abuelito que le dice que no se olvide el domingo ir a la iglesia. Ese no es la actitud de un cristiano. Un cristiano verdaderamente convertido al Señor Jesucristo tiene la necesidad de buscar estar con el Señor y estar con aquellos que han creído en el Señor Jesucristo por sí mismo. Busca la comunión con el Señor, busca estar con el Señor. No necesita invitación especial. Hermanos, aquel hombre de quien habían salido estos demonios rogaba que le dejase estar con él. ¿Cuál habrá sido la sensación de este hombre después de que fue liberado de la esclavitud de 5,000, 6,000 demonios que habían dentro de él? Este hombre quería sumarse al equipo del Señor. Esta fue su reacción inmediata. Y esto es lo que sucede cuando nosotros venimos a ser salvados por el Señor. Nuestra reacción inmediata es de querer estar a disposición del Señor. Es lo que está mostrando este pasaje bíblico. Los que no quieren tener nada que ver con Cristo se alborotan como los gadarenos. Andate, Señor, porque tu poder, la forma en que tú haces, hasta me cuesta mi dinero. Y aquí está mostrando el autor, Lucas, está mostrando el contraste entre los que reciben a Cristo y los que no reciben a Cristo. Está mostrando en que los que reciben a Cristo aprecian ser hijos de Dios, y los que no tienen a Cristo no aprecian lo que es ser hijo de Dios. Aprecian más el dinero, aprecian más las cosas que les causan placer, aprecian más las cosas que están fuera de la palabra del Señor, pero su corazón no está en Cristo. Pero un día vendrá el Señor. Un día todos moriremos, y al segundo después de morir sabremos si estamos yendo a la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. Y entonces nos arrepentiremos si no hemos tomado la decisión correcta de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. O algunos nos alegraremos de haber decidido por Cristo, porque muchos de esos gadarenos hubiesen aceptado al Señor Jesucristo. Y tal vez muchos de ellos, algunos de ellos se han convertido. Y dirán, por tantos cerdos me he preocupado. ¿Qué valen 5,000 cerdos a cambio de la salvación de mi alma? Qué bien que he perdido, pero ahora estoy con el Señor. Amén. Hay cuantas cosas que hay que sacrificar en nuestras vidas para hacer lo correcto. Cosas que falsamente apreciamos, que son mejor que conocer al Señor Jesucristo. A veces creemos nuestras propias falacias. La multitud de los ganaderos les rogó que se marche por el temor al Señor, por el temor que el hombre liberado, pero el hombre liberado quería estar con el Señor. El poder liberador del Señor Jesucristo atemorizó a la multitud, en cambio el hombre liberado quería estar con el Señor. El Señor Jesucristo tiene poder para liberar del pecado, y el hombre que es liberado del pecado quiere estar con Él. Y esto significa la liberación. Las personas verdaderamente libres del pecado quieren estar con el Señor. Hermanos, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, somos libres del pecado. Eso no quiere decir que no vamos a pecar, pero cuando pecamos nos pedimos perdón de Dios y otra vez estamos limpios delante de Dios, pero el pecado no se enseñorea más de nosotros, y es por eso que queremos estar con el Señor. Porque si pecamos constantemente como forma de vivir, no nos interesa estar con el Señor, sencillamente porque el Señor es santo y nosotros somos pecadores y no hemos renunciado al pecado, por tanto no tenemos deseos de estar con el Señor. Y solamente nos da deseos de seguir practicando el pecado, porque encontramos placer en la práctica del pecado. Por tanto, no somos cristianos. Podemos saber de cristianismo, podemos conocer de cristianismo, podemos tener una idea de cristianismo, podemos tener nuestro propio concepto de lo que es ser cristiano, pero no significa que somos cristianos, porque ser cristiano significa una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, y de acuerdo a lo que estamos viendo, significa dar testimonio de un cambio, una transformación que hemos sufrido en nuestra vida. Ahora veamos el versículo 38, la parte B hasta el 39. Dice así: pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Aquí ya se ve el testimonio, y el creyente testificará de su salvación. El Señor Jesucristo le despide y le dice que vuelva a su casa para contar lo que hizo Dios con él, y este se fue diciéndolo a toda la ciudad. Jesús lo envía a dar testimonio de su liberación a su familia, y él también lo hace en la ciudad. El creyente testificará de su salvación primero en su familia y también en el lugar donde vive. Fíjese lo que dice. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No es que el Señor no lo quería a este hombre al cual acababa de liberar, sino que pensaba que él era más necesario testificando que trabajando al lado del Señor. Le dijo: sí, yo quiero que trabajes para mí, pero no conmigo aquí, sino que te voy a mandar y tú vas a ir a testificar de lo que Dios, en este caso Jesús, está diciendo que es Dios también ahí, de lo que Dios ha hecho contigo, porque Jesús había hecho eso, entonces él está reafirmando que es Dios. De lo que yo he hecho contigo, anda y testifica. No le está diciendo que no lo quiere, le está diciendo: lo quiere, pero te quiero aquí, no aquí, te quiero allá, no aquí. Eso le está diciendo. En realidad este hombre quería estar con el Señor, pero fue enviado a testificar a esa región, mayormente a esa región que era gentil, y le mandó a testificar primeramente a su casa. Mira lo que está diciendo. ¿Qué significa ser un creyente? Un creyente es aquel que testifica de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida, primeramente en su casa. ¿Cómo es eso? El esposo tendrá que ser buen testimonio para su esposa de que es un hijo de Dios, obediente a la palabra de Dios, ¿o no? La esposa tendrá que ser un buen testimonio de Cristo, de la transformación que Cristo ha hecho en su vida, primeramente frente a su esposo, ¿o no? Porque esos dos duermen juntitos. Y la primera persona que vas a testificar es el que está a tu lado. Y eso es lo que está diciendo: no te quiero que estés conmigo, más eres útil para mí cuando vayas y testifiques. Anda a tu casa, volvete a tu casa y testifica de las grandes cosas que Dios ha hecho en ti, de esos cambios. Quien primero tiene que anoticiarse de los cambios del poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas es nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no es cierto? O quienes viven en nuestra casa, nuestros hijos, nuestros papás. Con los quienes vivimos en nuestra casa, ellos tienen que anoticiarse primero de nuestro testimonio. Está diciendo aquí, en realidad está hablando de la autenticidad del cambio que significa tener en Cristo. No lo podemos ocultar a nuestras esposas porque están con nosotros. No podemos fingir en nuestra familia. Para poder testificar a los demás, tendremos que ser capaces primeramente de testificar dentro de nuestras familias, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Está diciendo: no es que no te quiero conmigo, te quiero, pero testificando. Volvete a tu casa y anda a contar lo que Dios ha hecho contigo. Testifica de lo que Dios ha hecho contigo. Pero si una cosa dice mi boca y otra cosa hacen mis hechos, y mi esposa me conoce, no me va a creer. ¿O me va a creer? No me va a creer. Porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Porque además me conocen, no hay donde me vaya en mi casa. Entonces, un cristiano es una persona que testifica de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Es testigo de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Y le manda a este hombre a testificar en su hogar. No es que el Señor no lo quería, sino que era más necesario testificando, y que este testimonio debe empezar en su casa. Nuestro testimonio de salvación debe ser en nuestra casa primeramente, con la familia, con aquellos que están cerca de nosotros. El Señor le ordena a este hombre que cuente en detalle las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y este hombre así lo hizo. No solamente fue a contar a su casa, sino que en el camino de su casa, en la ciudad, iba contando las grandes cosas que Dios había hecho por él. Hermanos, si nosotros empezamos por nuestra casa con nuestro testimonio del Evangelio frente a los que nos conocen, saben que nuestro carácter cristiano está cambiando y está mejorando, estamos siendo mejores cada día,
más fuerza vamos a tener cuando hablemos de nosotros hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Un cristiano es una persona que testifica del Señor Jesucristo y lo hace primeramente en su familia. Un verdadero cristiano no necesita que todo el tiempo le estén reflexionando en lo correcto que debe hacer. Solito se autocorrige porque lee la palabra de Dios. Y cuando lee la palabra de Dios, ahí encuentra las cosas que está haciendo mal. Y ahí ora para que Dios le ayude a cambiar. Y cuando ya su esposa o su esposo despierta, ese hombre ya está bien para actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y se ve la evidencia de cambio en su vida. Se ve la evidencia de que es una mejor persona cada día. ¿Quién no quiere estar con esa mujer? ¿Quién no quiere estar con ese hombre? ¿Quién no quiere estar con ese papá, con esa mamá? ¿Quién no quiere estar con esos hijos e hijas que cada día se transforman por el poder del Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa ser un cristiano? Un cristiano es una persona que testifica del Señor Jesucristo y lo hace primeramente en su familia. Un cristiano es aquel que presenta este testimonio del Señor en su vida. Esta es mi pregunta para ti. ¿Eres un cristiano cultural? ¿Eres un cristiano por convicción? Porque si eres un cristiano cultural, no eres un cristiano que ofrece testimonio de los grandes cambios que Dios ha hecho en tu vida. ¿Te interesa estar con el grupo? Estás con el grupo, caminas con el grupo, sabes cómo funciona el grupo, pero no hay convicción en tu corazón y por tanto no puedes dar un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Un cristiano cultural o un cristiano por convicción? Y dice, él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero este hombre no solamente se fue para hablar a su familia, sino que también lo hizo en todo el camino por toda la ciudad. Era una persona salvada que estaba testificando las grandes cosas que el Señor Jesucristo había hecho con él. Querido hermano, ¿tienes una historia que contar? ¿Una historia de transformación? Cuando digas, yo era este tipo de mujer antes, fíjese hermano, ahora soy este tipo de mujer. Yo era este tipo de hombre antes, pero hermano, ahora soy este tipo de hombre cambiado por Cristo. Yo era este tipo de hijo, hermano, ahora soy este otro tipo de hijo. Este tipo de hija era, ahora soy este tipo de hija, cambiado por el poder del Señor. Y quiero preguntarte más allá. Si tú dices que eres un cristiano por convicción, si tú dices que eres un verdadero cristiano, ¿puedes tú escribir tu testimonio? Puedes escribir una versión bien concreta y bien clara de cómo ha sido ese encuentro con el Señor Jesucristo y colocar los versículos bíblicos citando cuáles son aquellos versículos que evidencian tu verdadera entrega al Señor Jesucristo y cuáles son aquellos versículos que evidencian tu salvación en Cristo. ¿Y cuáles son aquellos versículos que evidencian cómo vives la vida cristiana el día de hoy? ¿Puedes articular un testimonio escrito? ¿Lo puedes hacer? ¿Qué significa ser un cristiano? Significa dar testimonio del Señor Jesucristo, de las grandes cosas que Él ha hecho. Significa poder articular por escrito cómo ha sido mi vida antes de Cristo, cómo he llegado a Cristo y cómo es mi vida después de Cristo. Un cristiano es una persona que da un testimonio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le despide y le dice que vuelva a su casa para contar lo que Dios hizo con él, y este se va diciéndolo a toda la ciudad. Jesús le envía a dar testimonio de su liberación o de su salvación a su familia, y también él también lo hace en toda la ciudad. El creyente testificará de su salvación primero en su familia y también en el lugar donde vive. O sea, este es el testimonio. El creyente testificará de su salvación. La multitud de los gadarenos les rogó que se marche por el temor, pero el hombre liberado quería estar con él. El Señor Jesucristo le despide y le dice que vuelva a su casa para contar lo que Dios hizo con él. Y este se fue diciéndolo por toda la ciudad. Hermanos,
El poder liberador del Señor Jesucristo atemorizó a la multitud, en cambio el hombre liberado quería estar con el Señor. Jesús lo envía a dar testimonio de su liberación a su familia y Él también lo hace a toda la ciudad. El Señor Jesucristo tiene poder para liberar del pecado y el hombre liberado del pecado quiere estar con Él. Y el creyente testificará de su salvación primero a su familia y también en el lugar donde vive. Hermanos, ocurre la liberación de este hombre y las personas verdaderamente libres del pecado quieren estar con el Señor. Y ocurre su testimonio y el creyente va a testificar de su salvación porque tiene una historia que contar. Y en esta historia se reduce en que los gadarenos se atemorizan, pero el Señor Jesucristo le envía a su casa a este hombre liberado. Y también podemos decir que la multitud se atemoriza del Señor Jesucristo. En cambio, el hombre que es liberado quiere estar con Él y quiere testificar del Señor. El Señor Jesucristo libera del pecado al hombre y éste lo debe testificar. La consecuencia inmediata de haber sido salvado y liberado por el Señor es que el hombre quiere testificar, el creyente quiere testificar de su fe. Los que han sido liberados del pecado testificarán de su salvación. ¿Qué significa ser un cristiano? Es una persona que testifica del Señor Jesucristo. Es una persona que tiene un testimonio que puede contar, una historia de transformación que puede contar. Y así como lo hablamos desde el principio de esta serie de sermones, ¿qué significa ser un cristiano? Un cristiano es una persona que toma una decisión por el Señor Jesucristo. Lucas 5, 27 al 32. ¿Qué significa ser un cristiano? Un cristiano es una persona que presenta un cambio en su vida. Mateo 7, 15 al 20. ¿Qué significa ser un cristiano? Un cristiano es una persona que acepta el desafío de lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Lucas 9, 21 al 27. ¿Qué significa ser un cristiano? Un cristiano es una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida y camina con Él. Juan 1, 11 al 12. ¿Qué significa ser un cristiano? Un cristiano es una persona que no abandona la fe. Un cristiano es una persona que se congrega. Hebreos 10, 23 al 25. Y hoy hemos hablado y cerramos esta serie de sermones preguntándonos qué significa ser un cristiano. Un cristiano es una persona que testifica del Señor Jesucristo porque tiene una historia de transformación que contar. Un cristiano es aquel que presenta testimonio de Cristo, primeramente a su familia y luego en su comunidad. ¿Eres un cristiano por convicción o eres un cristiano cultural? Y que el día de hoy te puedas responder esta pregunta, porque si eres un cristiano cultural, es necesario que vengas y seas un cristiano por convicción. No el que asiste a una iglesia, no el que dice que cree en Cristo, no el que dice que es cristiano, necesariamente es cristiano, si no presenta un testimonio de transformación hecho por el Señor Jesucristo. Así que hay muchos que son creyentes culturales, pero los creyentes culturales, los cristianos culturales no heredan la vida eterna. Pero los creyentes por convicción, los cristianos por convicción, dice el que cree tiene la vida eterna. Así que si tú quieres la vida eterna, necesitas ser un creyente por convicción. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Padre, el día de hoy. Y gracias por lo que nos hablas en las Escrituras. Y gracias por esta serie de sermones que nos habla de lo que significa ser un cristiano. Gracias, te pedimos que nos bendigas. Y ahora queremos orar por todos aquellos a los cuales, Señor, has tocado con el Espíritu Santo de la promesa en sus corazones. Y los hagas venir al conocimiento de la verdad. Mientras están orando, hermanos, no quiero concluir esta serie sin antes invitar a aquellos que tal vez el día de hoy se han hecho la pregunta si son creyentes culturales o por convicción.
Pero si Dios ha tocado tu corazón el día de hoy y te has dado cuenta que necesitas entregar tu vida al Señor Jesucristo, te invito en el nombre del Señor que levantes tu mano. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor? Levante su mano. Queremos guiarle. Amén. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que desea entregar su vida al Señor? Levante su mano. No tenga temor. ¿Hay alguien más? Anímese. Si Dios ha tocado su corazón, tome la decisión el día de hoy. No espere más. Los creyentes culturales no heredan la vida eterna, solo aquellos que tienen convicción en Cristo Jesús. Muy bien, una vez más voy a invitar, si hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor Jesús, le voy a invitar a que levante su mano. Amén, que el Señor le bendiga, este es el momento. Entonces voy a invitar a las personas que han levantado sus manos, no tengan temor, que pasen aquí adelante, vamos a orar, ¿ok? No tengan ningún temor. Pase aquí adelante, vamos a orar, vamos a guiarle en una oración para entregar sus vidas al Señor Jesús. No tenga temor, levántese, venga por aquí. Pero también quiero llamar a los de la congregación. Tal vez el día de hoy quieren reconciliarse con el Señor. Tal vez se han dado cuenta de alguna cosa que no está bien en su vida, ¿ok? Y quieren reconciliarse con el Señor. También le invito a usted que se levante de su lugar y venga aquí adelante, vamos a orar, ¿ok? Si alguien que quiere reconciliarse se ha dado cuenta, es creyente, sí, pero que no había estado andando como debe andar, había estado viviendo como un creyente cultural, no había estado andando como un creyente por convicción, venga aquí, no tenga temor, vamos a orar. No es nada especial pasar aquí adelante, no le va a hacer mejor ni peor, pero nos ayuda a decidir y a darnos cuenta y a enfocarnos en la oración. Así que le vamos a invitar que pase. Qué bien que ha venido, por favor. ¿Hay alguien más que quiere pasar aquí adelante? Orar. Reconciliarse con el Señor, renovar sus votos con el Señor Jesús. Este es el día, este es el momento. ¿Okay? Vamos a orar entonces. Le animamos, ¿ok? Anímese, alguien más ahí, pues pase, no tenga temor. Necesitamos a veces tomar una decisión y queremos acabar esta serie de esta manera, así como hemos hecho toda esta serie, invitando a los hermanos que vengan y tomando la decisión correcta por el Señor. Y nos hemos respondido a esta pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? ¿Okay? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Venga. No seamos creyentes culturales, cristianos culturales, seamos cristianos por convicción, así como dice la palabra del Señor. Todo lo que vamos a hacer es vamos a orar, especialmente los que van a recibir por primera vez al Señor Jesús en su vida. 2 personas han levantado sus manos. Los demás me van a apoyar, por favor, y luego voy a orar por los que están reconciliándose con el Señor. Pero estas 2 personas que han decidido aceptar al Señor, les voy a pedir que repitan esta oración de todo corazón, ¿ok? Las 2 que han levantado sus manos, ¿está bien? Van a repetir esta oración, ¿ok? Vas a repetir. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, ahora que entres a mi vida y que de hoy para siempre quiero obedecerte, Señor. Creo que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados. Y recibo este sacrificio como pago por mis pecados. Y el día de hoy, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero tener una historia que contar de lo que ha sido mi vida antes de conocerte, cuando te he conocido y después de que te he conocido. Padre mío, perdóname y ahora te entrego mi vida, de hoy para siempre. Ayúdame a andar en tu camino todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por estas 2 personas que el día de hoy han decidido, Señor, ser cristianos por convicción. Han decidido entregarte sus vidas. Señor, tú has aceptado, Señor, cuando ellos te piden perdón, porque tú no echas fuera a nadie que viene a ti. Pero queremos orar por ellos para que con el poder de tu Espíritu, Señor, y ahora que los has convencido, que las has convencido, Señor, les des el poder, Señor, para continuar la vida cristiana y perseveren. Les des sed por tu palabra para que ellas puedan leer tu palabra y crecer en su vida diariamente. Que tu Espíritu Santo les ayude, Señor, les enseñe para poder caminar su vida cristiana. Oramos en el nombre de Jesús para que las fortalezcas, Señor. Y quiero orar también por todos los hermanos que han pasado aquí adelante, que están renovando sus votos, Señor. Es muy posible que no han estado haciendo como tú has dicho y tu palabra les ha hablado, les ha dado convicción de que hay ciertas cosas que deben arreglar contigo, que deben reconciliarse contigo.
Y hoy lo están haciendo, Señor, y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el día de hoy, Señor, tus hijos se arrepienten y perdonan, Señor, sus pecados. Cualquier cosa que les haya separado de la comunión, el día de hoy tú les puedas perdonar. Y que su comunión se restablezca y que puedan ser buen testimonio en su familia, dentro de su familia y en su comunidad, Señor. Te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias.